En la madrugada de este año, todo parecía transcurrir con normalidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero a las 4:47 de la mañana, la calma se rompió con una operación encubierta que cambiaría el rumbo de la guerra contra el narcotráfico en América del Norte. Bajo el mando de Omar García Harfuch, fuerzas mexicanas y agentes de inteligencia de Estados Unidos interceptaron un vuelo charter identificado como MX-247. Su destino declarado era Guatemala, pero los satélites descubrieron algo inquietante: una desviación sospechosa hacia territorio estadounidense. Lo más impactante vino después. Comunicaciones interceptadas revelaron códigos idénticos a los usados en operaciones de tráfico de fentanilo, la droga sintética que cada año arranca más de 70,000 vidas en Estados Unidos. Vidas en Estados Unidos solo en el último año. García Harfuch, quien había estado coordinando esta operación durante 3 semanas, recibió la llamada de confirmación a las 5:15 de la mañana. Los agentes de la DI ya tenían ubicado el avión en el radar, una aeronave Cessna Citation modificada que había sido reportada como robada en Guadalajara 6 meses atrás. La decisión de interceptar se tomó inmediatamente cuando el piloto ignoró 3 órdenes consecutivas de aterrizaje de emergencia. A las 5:32 de la mañana, 2 helicópteros de la Guardia Nacional Mexicana flanquearon la aeronave mientras ésta sobrevolaba el Estado de México. El piloto, identificado posteriormente como Ricardo Villanueva Hernández, de 34 años, originario de Mazatlán, finalmente accedió a aterrizar en una pista militar en Santa Lucía, donde un operativo conjunto de más de 200 efectivos ya lo esperaba. Las primeras imágenes del aterrizaje, capturadas por cámaras de seguridad militar, mostraron a Villanueva saliendo de la cabina con las manos en alto, visiblemente nervioso y sudoroso. Los agentes de la D, liderados por el supervisor especial Mark Stomps, procedieron inmediatamente a inspeccionar la aeronave, mientras García Harfuch coordinaba el aseguramiento del perímetro. Lo que encontraron superó todas las expectativas. En compartimentos especialmente modificados del avión, los agentes descubrieron 847 kilogramos de fentanilo puro, distribuidos en 1,200 paquetes perfectamente sellados. Según los cálculos preliminares de la DI, esta cantidad tenía un valor en las calles de más de $85 millones y podría haber producido aproximadamente 420 millones de dosis letales. Pero el verdadero shock llegó durante el primer interrogatorio. Villanueva, quien inicialmente se mostró reticente a hablar, quebró completamente cuando los agentes le mostraron evidencia de sus comunicaciones interceptadas. A las 8:45 de la mañana, en presencia de su abogado de oficio, el piloto comenzó una confesión que dejaría a los investigadores sin aliento. «Esto no es solo un vuelo», declaró a Villanueva con voz temblorosa. Según las transcripciones oficiales obtenidas por fuentes cercanas a la investigación, es parte de algo mucho más grande. Hay una red que ustedes ni siquiera imaginan. Laboratorios en China, rutas por todo el Pacífico y gente muy poderosa en ambos lados de la frontera que está moviendo esto. Las declaraciones de Villanueva revelaron la existencia de una operación internacional que conectaba directamente a cárteles mexicanos con fabricantes chinos de precursores químicos. Según su testimonio, él había realizado más de 40 vuelos similares en los últimos 2 años. Transportando no solo fentanilo, sino también los químicos necesarios para su producción en laboratorios clandestinos ubicados en Michoacán y Jalisco. García Harfuch, quien había estado presente durante las primeras horas del interrogatorio, confirmó en una conferencia de prensa improvisada a las 11:30 de la mañana que las revelaciones del piloto habían abierto una ventana completamente nueva a la comprensión de cómo opera el tráfico de fentanilo entre México y Estados Unidos. Las confesiones del señor Villanueva nos han proporcionado información que cambia radicalmente nuestra comprensión de esta red criminal, declaró García Harfuch ante los medios reunidos en las instalaciones de la Guardia Nacional. Estamos hablando de una operación que genera más de $13,000 millones anuales y que tiene ramificaciones en al menos 12 países. La reacción en Washington fue inmediata. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, convocó una reunión de emergencia con representantes de la división, el FBI y la CIA para evaluar las implicaciones de la información revelada. Fuentes del Departamento de Estado confirmaron que se había establecido comunicación directa con autoridades chinas para discutir el control de precursores químicos mencionados en la confesión de Villanueva.
Mientras tanto, en México, la confesión del piloto había desencadenado una serie de operativos simultáneos en 6 estados diferentes. A las 2:15 de la tarde, fuerzas especiales allanaron una propiedad en Zapopan, Jalisco, donde supuestamente se encontraba uno de los laboratorios mencionados por Villanueva. Los vecinos reportaron explosiones controladas y un intenso despliegue de elementos de seguridad que se extendió por más de 4 horas. En Culiacán, donde había iniciado el vuelo, las autoridades locales reportaron un aumento inusual en la actividad de grupos criminales. Testigos en la zona mencionaron movimientos de vehículos sospechosos y la presencia de individuos armados en áreas que normalmente permanecían tranquilas. La tensión en la ciudad era pel-pel, con comercios cerrando más temprano y familias evitando salir después del anochecer. La familia de Villanueva, residente en Mazatlán, expresó su shock y negó cualquier conocimiento de las actividades de su pariente. Su hermana, María Elena Villanueva, declaró a medios locales que Ricardo había perdido contacto con la familia hace más de 2 años y que creían que trabajaba como piloto comercial en Centroamérica. Nunca imaginamos que estuviera y envió lucrdeo en algo así, declaró María Elena con lágrimas en los ojos. Él siempre fue un buen muchacho, estudió aviación y conseguía trabajos honestos. No sabemos qué pudo haber pasado para que se metiera en esto. Pero las revelaciones de Villanueva no se detuvieron ahí. Durante una segunda sesión de interrogatorio que se extendió hasta las primeras horas del 13 de junio, el piloto proporcionó detalles específicos sobre rutas de transporte, códigos de comunicación y, más crucialmente, nombres de funcionarios que supuestamente habían facilitado las operaciones. Hay gente en puestos importantes que sabe exactamente lo que está pasando, declaró Villanueva, según las transcripciones filtradas. No es posible mover esta cantidad de drogas sin protección. Tengo nombres, tengo fechas, tengo grabaciones de conversaciones. Esto va hasta niveles que ustedes no pueden imaginar. Estas acusaciones provocaron una reacción inmediata en los círculos políticos de ambos países. En México, varios legisladores de la oposición demandaron una investigación completa, independiente de todas las declaraciones del piloto. El senador Miguel Ángel Mancera exigió que se formara una comisión especial para investigar cualquier posible infiltración de funcionarios públicos en las redes de narcotráfico. En Estados Unidos, el representante demócrata Adam Schiff calificó las revelaciones como potencialmente el caso más significativo de tráfico de drogas sintéticas en la historia reciente y pidió al Congreso que convocara audiencias especiales para evaluar las implicaciones de seguridad nacional. La DEI, por su parte, confirmó que había iniciado una investigación exhaustiva de todos los nombres mencionados por Villanueva. El administrador interino de la agencia, Tomás Prevoznik, declaró en un comunicado que seguiremos cada pista. Investigaremos cada conexión y responsabilizaremos a todos los involucrados, sin importar su posición o nacionalidad. Mientras tanto, los análisis forenses del fentanilo decomisado revelaron información adicional perturbadora. Los laboratorios de la DEI determinaron que la droga tenía un nivel de pureza del 98%, significativamente más alto que las muestras típicas encontradas en las calles estadounidenses. Más preocupante aún, encontraron trazas de nuevos análogos sintéticos que no habían sido previamente identificados por las autoridades. El Dr. James Mitchell, especialista en toxicología forense de la Universidad de Virginia y consultor de la DEI, explicó las implicaciones de estos hallazgos. Estamos viendo una evolución en la fabricación de fentanilo que sugiere un nivel de sofisticación científica que no habíamos observado antes. Estos nuevos compuestos podrían ser hasta 50 veces más potentes que el fentanilo tradicional en China, donde, según Villanueva, se originaban los precursores químicos. Las autoridades respondieron con una declaración oficial negando cualquier conocimiento de las operaciones descritas por el piloto. Sin embargo, fuentes diplomáticas confirmaron que Beijing había accedido a cooperar con la investigación y a proporcionar información sobre compañías químicas mencionadas en el testimonio. La confesión de Villanueva también reveló detalles sobre la logística de la operación que sorprendieron incluso a investigadores experimentados. Según su testimonio, la reutilizaba una flota de más de 30 aeronaves modificadas, todas operando bajo identidades falsas y utilizando pistas clandestinas distribuidas por todo el territorio mexicano. Hay pistas en lugares que ni siquiera aparecen en los mapas, declaró Villanueva. Algunas están en ranchos privados, otras en zonas montañosas. Tienen combustible, tienen mecánicos, tienen todo lo necesario para mantener las operaciones. Es como una aerolínea clandestina completa. Los detalles sobre el financiamiento de la operación resultaron igualmente reveladores. Villanueva describió un sistema sofisticado de lavado de dinero que involucraba criptomonedas, bienes raíces y negocios legítimos en múltiples países. Según su testimonio, solo en los últimos 6 meses, la organización había movido más de $400 millones a través de estos canales. El impacto de estas revelaciones se sintió inmediatamente en los mercados financieros.
Las acciones de varias compañías farmacéuticas cayeron significativamente cuando los inversionistas expresaron preocupación sobre posibles regulaciones más estrictas para precursores químicos. Simultáneamente, las acciones de empresas de seguridad y tecnología de detección experimentaron aumentos notables en las comunidades más afectadas por la crisis del fentanilo. Las noticias de la operación generaron reacciones mixtas en Baltimore, una de las ciudades con mayor número de muertes por sobredosis. Familiares de víctimas expresaron esperanza de que este caso pudiera conducir a avances significativos en la lucha contra la epidemia. Sara Martínez, quien perdió a su hijo de 22 años por una sobredosis de fentanilo el año pasado, declaró: «Espero que esto signifique que finalmente van a llegar a los responsables, no solo a los que venden en las esquinas, sino a los que realmente están moviendo esto a gran escala». Sin embargo, expertos en política de drogas advirtieron que, aunque significativo, este caso podría representar solo una fracción de las operaciones totales de tráfico de fentanilo. El doctor Carl Hart, profesor de psicología y neurociencia en Columbia, y Una Vez a Ti, comentó: «Mientras las revelaciones son importantes, no debemos olvidar que por cada operación que se descubre, probablemente hay muchas otras que continúan operando». La cooperación internacional desencadenada por el caso también generó desarrollo en otros frentes. Autoridades canadienses reportaron que habían identificado posibles conexiones entre las rutas descritas por Villanueva y un aumento reciente en decomisos de fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En Europa, donde el fentanilo aún no había alcanzado los niveles de crisis observados en América del Norte, las autoridades expresaron preocupación sobre la posibilidad de que las rutas descritas por el piloto pudieran expandirse hacia mercados europeos. La Europol emitió una alerta especial pidiendo mayor vigilancia en puertos y aeropuertos de la región. Conforme avanzaba la investigación, más detalles sobre la vida de Villanueva comenzaron a emerger. Compañeros de la escuela de Avia recordaron a un estudiante dedicado que había expresado el sueño de convertirse en piloto comercial. Instructores de vuelo describieron a alguien con habilidades excepcionales, pero que había tenido dificultades financieras significativas después de graduarse. «Ricardo era uno de los mejores pilotos que habíamos entrenado», declaró el capitán Antonio Morales, instructor en la escuela de aviación donde estudió Villanueva. Pero el mercado de trabajo para nuevos pilotos era muy difícil. Muchos muchachos terminaban aceptando trabajos que no eran ideales solo para ganar experiencia de vuelo. Esta información proporcionó contexto adicional sobre cómo individuos aparentemente normales podían ser reclutados por organizaciones criminales. Expertos en criminología señalaron que las presiones económicas, combinadas con la promesa de ingresos extraordinarios, habían convertido a muchos profesionales de la aviación en objetivos atractivos para el crimen organizado. El 14 de junio, 2 días después de su detención, Villanueva fue formalmente acusado de múltiples cargos federales, incluyendo tráfico de drogas, conspiración internacional y lavado de dinero. Su abogado defensor designado por el Estado indicó que su cliente estaba cooperando plenamente con las autoridades con la esperanza de obtener una reducción de sentencia. Las audiencias judiciales iniciales atrajeron atención mediática masiva. El juzgado federal en la Ciudad de México se llenó de reporteros, familiares de víctimas de sobredosis y activistas antidrogas. La seguridad fue extraordinaria, con más de 50 agentes federales asegurando el perímetro del edificio. Durante la audiencia, el juez federal Carlos Mendoza ordenó que Villanueva permaneciera en custodia sin posibilidad de fianza, citando el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. El piloto, visiblemente demacrado después de días de interrogatorio intensivo, confirmó su intención de continuar cooperando con las investigaciones. Paralelamente, las operaciones desencadenadas por su confesión continuaron expandiéndose. El 15 de junio, autoridades en Michoacán reportaron el descubrimiento de un laboratorio clandestino que coincidía exactamente con las descripciones proporcionadas por Villanueva. El complejo, ubicado en una zona rural cerca de Apatzingán, contenía equipamiento sofisticado para la producción de fentanilo en cantidades industriales. El laboratorio, según reportes preliminares, tenía capacidad para producir más de 500 kilogramos de fentanilo mensualmente. Los técnicos forenses encontraron precursores químicos con etiquetas en chino, corroborando las afirmaciones de Villanueva sobre conexiones internacionales. También descubrieron documentos que sugerían la existencia de al menos otros 6 laboratorios similares en diferentes estados. La magnitud del descubrimiento llevó a García Harfuch a declarar que México se enfrentaba a la operación de producción de drogas sintéticas más sofisticada jamás descubierta en territorio nacional. Durante una conferencia de prensa conjunta con representantes de la DEI, anunció la creación de una fuerza especial dedicada exclusivamente a desmantelar la red revelada por Villanueva en Washington. La respuesta política continuó intensificada.
El presidente Joe Biden ordenó una revisión completa de las políticas de control de drogas sintéticas y autorizó recursos adicionales para combatir específicamente el tráfico de fentanilo. El Congreso comenzó a considerar legislación que endurecería las penas para el tráfico de drogas sintéticas y proporcionaría más fondos para programas de tratamiento de adicciones. Los gobiernos estatales en las áreas más afectadas por la crisis del fentanilo también respondieron con medidas propias. California anunció un programa de emergencia de $500 millones para tratamiento de adicciones, mientras que Ohio expandió significativamente su programa de distribución de naloxona, el medicamento que puede revertir sobredosis. Organizaciones no gubernamentales que trabajan en prevención de drogas expresaron esperanza cautelosa sobre el potencial impacto del caso. Transform Drug Policy Foundation, una organización internacional que aboga por reforma de políticas de drogas, declaró que aunque el caso era significativo, se necesitaba un enfoque más amplio que incluyera reducción de daños y tratamiento de adicciones. En los días siguientes a la detención, investigadores comenzaron a verificar sistemáticamente cada afirmación hecha por Villanueva. Equipos especializados del ADI y autoridad mexicanas trabajaron 24 horas al día para confirmar ubicaciones, identificar individuos mencionados y rastrear transacciones financieras. Cada verificación exitosa añadía credibilidad a su testimonio y expandía el alcance de la investigación. Uno de los aspectos más perturbadores de la confesión de Villanueva fue su descripción de cómo la organización había desarrollado nuevas formas de fentanilo específicamente diseñadas para evitar la detección. Según su testimonio, químicos trabajando para la red habían creado compuestos que no eran identificados por las pruebas estándar utilizadas por las autoridades. Ellos siempre van un paso adelante, declaró Villanueva durante uno de sus interrogatorios. Cuando las autoridades aprenden a detectar algo, ellos ya tienen algo nuevo. Es como una carrera que nunca termina. Esta información llevó a la DEI a revisar urgentemente sus protocolos de detección y a trabajar con laboratorios especializados para desarrollar nuevas técnicas de identificación. El costo de estas mejoras se estimó en más de $50 millones, fondos que fueron autorizados inmediatamente por el Congreso estadounidense. Las familias de víctimas de sobredosis SIC siguieron de cerca cada desarrollo del caso. Organizaciones como Females Against Fentanyl organizaron vigilias y manifestaciones pidiendo justicia no solo por las víctimas actuales, sino también por aquellas que podrían haberse salvado si esta red hubiera sido desmantelada antes. James Rowe, padre de una víctima de 19 años y fundador de Females Against Fentanyl, declaró cada kilogramo de fentanilo que ésta removía representaba miles de vidas potenciales perdidas. Necesitamos asegurar que todos los responsables, desde el piloto hasta los jefes, enfrenten las consecuencias completas de sus acciones. El caso también generó reflexiones más amplias sobre las políticas de drogas y la efectividad de enfoques punitivos versus preventivos. Académicos y expertos en política pública debatieron si casos como este demostraban la necesidad de mayor aplicación de la ley o si subrayaban la importancia de abordar las causas fundamentales del tráfico de drogas. Dr. Sanochi, director del Drug Policy Project en el Institute for Policy Studies, argumentó que aunque el caso era significativo para la aplicación de la ley, también destacaba las limitaciones de enfoques puramente punitivos. Por cada piloto que arrestamos, hay otros 10 listos para tomar su lugar. Necesitamos enfoques más comprensivos que aborden tanto la oferta como la demanda. Mientras continuaba el procesamiento legal de Villanueva, su caso se convirtió en un estudio de caso para academias de aplicación de la ley en ambos países. El nivel de cooperación internacional, la sofisticación de la red desmantelada y las técnicas de investigación utilizadas fueron incorporadas en currículos de entrenamiento para futuros agentes. La confesión de Villanueva también reveló información sobre cómo las organizaciones criminales habían adaptado sus operaciones en respuesta a medidas de seguridad incrementadas. Describió el uso de tecnología avanzada, incluyendo drones para reconocimiento, comunicaciones encriptadas y sistemas de inteligencia artificial para optimizar rutas de tráfico. Ellos no son los criminales de hace 20 años, explicó Villanueva. Usan tecnología mejor que muchas empresas legítimas. Tienen ingenieros, tienen programadores, tienen expertos en logística. Es una operación completamente profesional. Esta información llevó a las autoridades a reconsiderar sus propias capacidades tecnológicas. Tanto la DEI como las autoridades mexicanas anunciaron inversiones significativas en nueva tecnología para mantenerse al día con las tácticas de las organizaciones criminales. El impacto internacional del caso continuó expandiéndose cuando autoridades en Colombia reportaron conexiones posibles entre la red de Villanueva y organizaciones de tráfico de cocaína en ese país. Investigadores colombianos encontraron evidencia de que algunas de las rutas utilizadas para fentanilo también se usaban para transportar cocaína hacia mercados estadounidenses.
Esta revelación añadió otra dimensión a la investigación y llevó a autoridades colombianas a unirse formalmente a la Fuerza Especial Internacional creada para desmantelar la red. La cooperación se extendió para incluir inteligencia compartida, operaciones conjuntas y intercambio de personal especializado. En el ámbito legal, el caso de Villanueva se convirtió en un precedente importante para futuros casos de tráfico internacional de drogas sintéticas. Los procedimientos utilizados para obtener y procesar su confesión fueron cuidadosamente documentados para asegurar que pudieran ser utilizados en corte y replicados en casos similares. Los abogados defensores expresaron preocupación sobre las implicaciones de las técnicas de interrogatorio utilizadas, argumentando que la duración e intensidad de las sesiones podrían comprometer la validez legal de las confesiones. Sin embargo, autoridades mantuvieron que todos los procedimientos siguieron estrictamente las regulaciones internacionales de derechos humanos. Conforme el caso avanzaba, más aspectos de la operación criminal continuaron siendo revelados. Investigadores descubrieron que la red no solo traficaba fentanilo, sino que también había diversificado hacia otras drogas sintéticas, incluyendo nuevos tipos de metanfetaminas y drogas de diseño que aún no habían sido clasificadas como sustancias controladas. Esta diversificación representaba un desafío adicional para las autoridades, ya que las leyes existentes no siempre cubrían adecuadamente las nuevas sustancias. Legisladores en ambos países comenzaron a trabajar en reformas legales que permitirían respuestas más rápidas a la aparición de nuevas drogas sintéticas. El caso también tuvo repercusiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Aunque la cooperación en este caso específico fue exitosa, el descubrimiento de la magnitud de las operaciones de tráfico generó tensiones sobre responsabilidades y recursos para combatir el problema. Algunos políticos estadounidenses utilizaron el caso para argumentar a favor de medidas más estrictas en la frontera, mientras que funcionarios mexicanos enfatizaron que el problema requería un enfoque original coordinado que abordara tanto los países de origen como los de destino. A medida que la investigación continuaba, se hizo claro que las implicaciones del caso de Villanueva se extenderían mucho más allá de su caso individual. Su confesión había abierto una ventana a un mundo de tráfico de drogas sintéticas que era más grande, más sofisticado y más peligroso de lo que las autoridades habían imaginado previamente. Los próximos meses prometen traer más revelaciones, más arrestos y más desafíos para las autoridades de ambos países. Lo que comenzó como una operación de rutina para interceptar un avión sospechoso se había convertido en una de las investigaciones de tráfico de drogas más importantes de la década. Para las familias de las víctimas de fentanilo, el caso representa esperanza de que finalmente se haga justicia y de que sus pérdidas no hayan sido en vano. Para las autoridades, representa tanto una victoria significativa como un recordatorio de la enormidad del desafío que enfrentan. Mientras Ricardo Villanueva Hernández Agüit Sentancín, su confesión continuará generando ondas expansivas que cambiarán para siempre cómo entendemos y combatimos el tráfico de drogas sintéticas entre México y Estados Unidos. La verdadera medida del éxito de este caso no será solo el número de arrestos o la cantidad de drogas decomisadas, sino si puede ayudar a prevenir las tragedias futuras que estas redes criminales inevitablemente causan.